La isla de la maldad. La vida de Valeria Martínez parecía seguir un curso tranquilo y rutinario. Tenía 34 años, y aunque no podía decir que estuviera completamente feliz, tampoco le faltaba nada esencial. Era una mujer profesionalmente realizada, abogada en una firma mediana de la ciudad. Había estudiado en una universidad prestigiosa y, aunque no era famosa, disfrutaba de un respeto relativo entre sus colegas. Vivía en un apartamento pequeño pero acogedor, situado en el corazón de la ciudad, cerca de las luces de los restaurantes y los bares que ella frecuentaba para escapar del estrés de su trabajo. No era una mujer que creyera en la suerte, pero si algo había aprendido en esos años era que las cosas tienden a mantenerse en su lugar si uno sabe cómo manejarlas. Estaba casada con Martín, un hombre que había conocido en la universidad y con quien compartió su vida desde entonces. Martín era inteligente, carismático, pero siempre se había mostrado un tanto distante. A veces, Valeria sentía que había algo oculto en él, pero nunca se atrevió a profundizar demasiado en esos sentimientos, no sin antes haberlo cuestionado en diversas ocasiones. Había algo en su mirada que la inquietaba, algo que no terminaba de comprender, pero se obligaba a ignorarlo porque, en el fondo, confiaba en él. Su relación, aunque a veces parecía como cualquier otra, tenía algo peculiar. Quizá era la falta de complicidad en ciertos momentos, o el hecho de que Martín parecía estar más enfocado en su trabajo y en sus viajes de negocios que en su vida juntos. A pesar de ello, Valeria había aprendido a aceptar esa dinámica. Martín siempre decía que su trabajo le exigía mucho, que las oportunidades laborales fuera del país eran cada vez más frecuentes, pero ella sabía que esa era la razón por la que, más de una vez, sentía que no terminaba de conocer a su esposo. Cuando un día Martín sugirió que ambos, junto a sus amigos de siempre, Paula y Javier, se tomaran unas vacaciones en una isla exótica del Caribe, Valeria no lo dudó. Era la ocasión perfecta para desconectar de la rutina, de las largas horas en la oficina, de la falta de comunicación en su hogar. Quizás el viaje reavivaría algo en su relación que parecía haberse desvanecido con el paso de los años. Paula y Javier, quienes eran amigos de la pareja desde hace años, habían estado de acuerdo en unirse al viaje. Javier, un hombre de negocios exitoso y con una personalidad extrovertida, se llevaba bien con Martín. Paula, en cambio, era más reservada, una mujer tranquila pero siempre amable. Valeria los conocía bien, aunque nunca había sentido una gran conexión con ellos. Aún así, no pensó que fuera necesario cuestionar la elección del destino. El viaje comenzó como cualquier otro. Llegaron a la isla tras un vuelo largo, cansado, y el sol abrasador les dio la bienvenida con su luz cegadora. El lugar, aunque pequeño, era paradisíaco, una joya escondida en medio del océano, con aguas cristalinas y playas casi desiertas. El hotel era lujoso pero con un aire exótico, algo rústico, que le daba un toque de autenticidad. La gente del lugar era amable, los restaurantes servían platos deliciosos con ingredientes frescos y exóticos, y el ritmo tranquilo de la isla los rodeaba en todo momento. Sin embargo, a medida que pasaban los días, Valeria comenzó a notar cosas extrañas. La atmósfera relajada del lugar no lograba borrar la sensación incómoda que empezaba a invadirla. Había algo en el aire, algo que no podía identificar con claridad, pero que se sentía en los rincones sombríos del pueblo donde se alojaban. Unos ojos que las observaban en cada esquina, un murmullo lejano entre los lugareños, algunas miradas furtivas que se cruzaban con las suyas. Durante una de sus excursiones, la pareja de amigos les sugirió tomar un paseo más largo hacia una parte remota de la isla. Según Javier, allí podían experimentar un contacto cercano con la naturaleza y conocer más sobre la cultura local. Valeria, aunque dudosa, aceptó. Martín, como siempre, parecía más interesado en seguir a sus amigos que en escuchar sus propias inquietudes. Le parecía que ella siempre se preocupaba demasiado, que no debía estar tan tensa en un lugar tan hermoso. Pero a medida que se adentraban en la isla, el paisaje se volvía cada vez más extraño. Las casas en el camino eran cada vez más escasas, y el camino más polvoriento y desolado. En una curva, un grupo de lugareños, con ropa desgastada, le sonrió sin mucha expresión, y Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda.
Algo no estaba bien. A pesar de que los turistas llenaban la isla, en esa zona no parecía haber nadie. La sensación de estar observada se intensificaba con cada paso. Esa misma noche, después de regresar al hotel, Valeria tuvo un sueño extraño. En su sueño, veía a Martín y a Javier hablando en voz baja, en un rincón oscuro del hotel. Algo de sus gestos le resultaba inquietante, pero no podía recordar exactamente qué decían. Despertó sudando, con el corazón acelerado, pero no lo comentó con Martín. Le restó importancia y continuó con el día siguiente como si nada. Sin embargo, algo dentro de ella comenzaba a hacer ruido. Algo que no podía ignorar por mucho tiempo. La noche que siguió al paseo por la isla fue la última en la que Valeria disfrutó de un sueño tranquilo. Desde entonces, los eventos comenzaron a tomar un giro cada vez más oscuro y perturbador. Los días siguientes se sucedieron sin que ella pudiera quitarse la sensación de opresión que la envolvía, como una niebla espesa que se cernía sobre la isla, filtrándose incluso en los momentos más tranquilos. Todo parecía tan normal y, al mismo tiempo, tan ajeno a la realidad, como si el lugar hubiera sido tejido con hilos invisibles de miedo. La isla estaba llena de turistas, pero algo en el aire lo hacía todo parecer irreal, inquietante. Algo oculto se movía bajo la superficie, como una sombra que se alargaba y acechaba a cada uno de los visitantes. Un día, Valeria comenzó a notar que Martín y Javier se apartaban con más frecuencia. Conversaban en voz baja, siempre en rincones oscuros del hotel, pero cuando ella se acercaba, sus palabras se interrumpían de inmediato, y la conversación se desviaba hacia temas banales. Martín, siempre tan confiado, ahora parecía distinto. Había algo en su postura, una tensión en su cuerpo que Valeria no lograba comprender. Sus ojos ya no eran los mismos. Cada vez que miraba a su esposo, había una frialdad oculta, como si algo estuviera flotando en el aire entre ellos, un abismo que no podían atravesar. Cada gesto, cada palabra que él pronunciaba, parecía tener un doble fondo que no podía descifrar. Sin embargo, lo peor de todo era la constante sensación de estar siendo observada. Cuando recorría las calles del pueblo o simplemente pasaba el tiempo en la playa, sentía una mirada constante sobre ella, como si los ojos de los lugareños se clavaran en su piel, pero al girarse, nunca lograba encontrar el origen de esa sensación. Una inquietud se instaló en su pecho, algo que no podía ubicar, como una presión en el aire. La noche anterior había tenido un sueño extraño. En el sueño, la figura de Martín y Javier se desdibujaba en la penumbra, sus rostros deformados por las sombras. Veía cómo se acercaban, hablaban en voz baja, pero las palabras se desvanecían antes de llegar a su oído. Algo en su postura, en la forma en que se miraban, le decía que había un secreto, algo terrible, algo que no quería comprender. Al despertar, sudorosa y angustiada, Valeria no pudo sacudirse la sensación de estar atrapada en un lugar que ya no le pertenecía, ni de estar rodeada de sombras que se alargaban más de lo que podía ver. A pesar de las alarmas que su intuición comenzaba a encender, la vida continuaba. Sin embargo, algo en ella había cambiado. Las pequeñas señales de desconcierto que antes ignoraba, ahora se convertían en señales claras de alerta. Cada vez que se encontraba con Paula, la mujer mostraba una inquietud palpable, como si estuviera cargando con un peso invisible, como si temiera ser vista por alguien o algo. Y fue en un amanecer cálido, cuando Valeria decidió buscar respuestas por su cuenta. Cuando llegó a la habitación de Paula, la puerta estaba cerrada con llave, y al llamar con firmeza, nadie respondió. Golpeó de nuevo, sintiendo cómo el miedo comenzaba a formarse en su estómago. El sonido detrás de la puerta se detuvo repentinamente, como si alguien hubiera escuchado su presencia. No obstante, la puerta permaneció sellada. Finalmente, con el corazón acelerado y un presagio negro en el aire, Valeria decidió irse a la habitación de Martín, su esposo, en busca de alguna explicación. Mientras caminaba por el pasillo, una figura solitaria apareció en su campo de visión. Un hombre, de rostro sombrío, vestido con un abrigo largo, observaba fijamente el pasillo desde una esquina oscura. No dijo palabra alguna, pero su mirada fija hizo que el vello de la espalda de Valeria se erizara.
Algo en su actitud, en la forma en que se mantenía inmóvil, le dio la sensación de que estaba allí para vigilar, para asegurarse de que nada interfiriera en lo que estaba ocurriendo. Valeria apretó los dientes, pero siguió adelante. Llegó a la puerta de la habitación de Martín y, al abrirla, algo en su interior la paralizó. En ese instante, el ambiente se volvió denso, como si el aire fuera más espeso, casi irrespirable. La habitación de su esposo estaba sumida en una penumbra extraña, como si algo la hubiera engullido. Martín no estaba allí, pero el lugar parecía haberse quedado impregnado de su presencia. Había algo en el aire que no podía explicar, como si el mismo espacio estuviera vivo, observándola. Un grito silencioso, un susurro que parecía provenir de los rincones. De pronto, su mirada cayó sobre algo en la mesa de noche, un objeto, una foto, algo que nunca antes había visto. Los recuerdos se agolparon en su mente, pero esa foto no tenía cabida en su vida. Era una imagen de Javier, de Martín, y de varios hombres desconocidos, todos juntos, sonriendo con un gesto calculado. Las sombras de la imagen parecían alargarse, como si los rostros de aquellos hombres fueran poco más que máscaras, y sus ojos vacíos miraran directamente hacia ella. Un escalofrío recorrió su espalda. La verdad comenzó a caer sobre ella con el peso de un martillo. Los fragmentos encajaban. Martín, su esposo, el hombre en quien confiaba, estaba involucrado en algo mucho más oscuro, mucho más terrible. El negocio que no podía comprender, el que se había tejido alrededor de ellos como una telaraña, había comenzado a mostrar su rostro monstruoso. Ella no había sido más que una pieza en ese juego. Había sido atrapada, manipulada, utilizada. La isla, que parecía un paraíso, era en realidad un infierno de horror, un lugar donde los turistas no regresaban porque ya no podían. Un lugar donde sus cuerpos eran extraídos, vacíos de lo que los hacía humanos. Las piezas del rompecabezas encajaron en su mente, el negocio de la venta de órganos, los turistas desvaneciéndose, la indiferencia del gobierno. Todo se tejía a su alrededor, con Martín y Javier como los hilos conductores de esa red de muerte. Pero lo peor era saber que no estaba sola en esto. Paula había intentado advertirle, y lo peor de todo era que, a pesar de todo lo que Valeria había visto, ella también era parte de ese plan. Los hombres en la foto no eran simples traficantes, eran autoridades, figuras de poder, protectores de un sistema que se alimentaba de la desesperación y la muerte. Valeria ya no podía seguir ignorando la verdad. La isla se había convertido en una trampa mortal, y ella estaba atrapada en su centro, rodeada de monstruos que vestían ropas humanas. En su interior, algo se rompió, y con ello, la decisión que había estado aplazando. Sabía que no podía quedarse allí, que no podía permitir que el mismo destino que había reclamado a otros, la alcanzara a ella. Valeria ya no podía ignorar la verdad. El peso de lo que había descubierto la aplastaba, y la sensación de traición era tan profunda que casi le costaba respirar. El rostro de Martín, su esposo, ya no le parecía familiar. La mirada fría y distante de Javier la perseguía en cada rincón de la isla, mientras las sombras de aquellos hombres desconocidos, cuyas sonrisas fingidas se alzaban desde la foto, la acechaban en cada esquina. La isla, que antes había sido un lugar de vacaciones, se había transformado en una prisión de la que debía escapar. Pero escapar no era suficiente, la venganza ahora se había convertido en su único propósito. No podía huir sin más, no podía ser una víctima más. Si algo había aprendido de todo aquello era que no podía confiar en nadie, ni en su esposo ni en los turistas que la rodeaban, ni siquiera en los lugareños que parecían tan amables. Todos estaban involucrados, todos formaban parte del mismo sistema corrupto y cruel que los había atrapado a ella y a sus amigos en su retorcida telaraña. Cada uno de ellos estaba relacionado con los hombres de la foto, con el oscuro negocio que su esposo y Javier manejaban con tanto sigilo, y que ahora ella comprendía demasiado bien. No podía quedarse quieta, esperando ser la siguiente víctima. No iba a permitir que su sufrimiento fuera en vano. Sabía que su vida, tal como la conocía, ya había terminado, pero aún quedaba una última oportunidad de justicia. Una última oportunidad de asegurarse de que ellos pagaran por lo que habían hecho.
Durante los siguientes días, Valeria actuó con la calma de quien está decidida a sobrevivir a toda costa. La desesperación no tenía cabida en su mente. Tenía que ser estratégica, debía observar, escuchar y esperar el momento adecuado. Cada paso que daba en la isla, cada conversación que escuchaba entre los turistas, cada susurro de los lugareños, la iba guiando más cerca de su objetivo. A pesar del miedo que la atormentaba, logró controlar sus emociones. Se convirtió en una sombra de sí misma, invisible, inalcanzable para aquellos que la rodeaban. El primer paso fue observar a su esposo con detenimiento. Martín no sabía que ella había descubierto su secreto, y Valeria lo utilizó en su beneficio. No dejó que su rostro reflejara el desprecio, la angustia o la furia que sentía. En lugar de eso, continuó actuando como si nada hubiera cambiado, como si aún fuera la misma mujer que confiaba en él ciegamente. Pero en su interior, el odio hervía a fuego lento, y lo que había sido amor se había transformado en un profundo desprecio que la alimentaba. Martín no sospechaba nada. Valeria sabía que la fachada de su matrimonio era la pieza que necesitaba para acercarse a él. Si podía hacerse pasar por la esposa amorosa, aquella que aún confiaba en su marido, podría acercarse a la verdad de sus intenciones sin levantar sospechas. Le prestó más atención que nunca, observó sus hábitos, sus conversaciones, sus movimientos. Sabía que él no podía mantener la mentira mucho tiempo, la red de engaños en la que vivían iba a desmoronarse. Y ella estaría allí para presenciar su caída. El siguiente paso fue descubrir cómo funcionaba el negocio. Valeria no sabía por dónde empezar, pero los fragmentos de información que había recogido a lo largo de los días la guiaron. En cada conversación que escuchaba, en cada gesto que sus ojos captaban, comenzó a entender más sobre la operación macabra que había atrapado a tantas personas en sus garras. Los hombres en la foto no eran simples cómplices, estaban conectados con un vasto sistema de corrupción que iba desde las autoridades locales hasta los mismos turistas que venían a la isla sin saber que su vida estaba en riesgo. Los turistas desaparecían, sí, pero no se los tragaba el mar ni se los llevaba el viento. Los despojaban de todo lo que los hacía humanos y luego los hacían desaparecer sin dejar rastro. Un negocio limpio, perfecto, sin fisuras. Valeria comenzó a recopilar pruebas, pequeñas evidencias que, aunque parecieran inofensivas por separado, podrían desmoronar todo el imperio de muerte y oscuridad que había tomado forma en la isla. Encontró documentos en las oficinas del hotel que no deberían haber estado allí, identificaciones falsas, registros de turistas que nunca más fueron vistos. A medida que avanzaba, su miedo se transformaba en furia. Sabía que los hombres que ella había amado, su propio marido y su mejor amigo, estaban tras esos papeles, tras esos contratos. Eran ellos los que se beneficiaban de la muerte ajena. Eran ellos los que estaban vendiendo vidas. Cada documento era una prueba más, y Valeria las guardó todas con el objetivo de destruirlos. Pero no todo era tan sencillo. Había algo más en juego, algo que Valeria no había previsto. Aunque las pruebas comenzaban a acumularse, los hilos del poder que sostenían la operación eran mucho más profundos de lo que había imaginado. Aquella isla era un lugar de secretos, y sus secretos estaban protegidos por alguien mucho más grande y peligroso que Martín o Javier. Cuanto más se acercaba a la verdad, más descubría que cada movimiento estaba siendo observado. Había ojos vigilantes en cada rincón, y Valeria comenzaba a sentir que el tiempo se agotaba. Una noche, mientras recorría el hotel, vio algo que la hizo estremecer. Un grupo de hombres, vestidos de negro, se encontraba en el estacionamiento, cargando grandes cajas en una furgoneta. Valeria no pudo ver qué había dentro, pero no necesitaba hacerlo. Los hombres no eran turistas. Eran parte del sistema, parte del negocio. Y sabía que si no actuaba pronto, se convertiría en una más de las personas que desaparecían sin dejar rastro. Fue en ese momento cuando la venganza tomó forma en su mente. Ya no podía esperar a que las piezas encajaran solas. Necesitaba actuar. No podía permitir que la red de muerte continuara su curso, y mucho menos permitir que su esposo, la persona en quien confiaba, siguiera siendo el verdugo en esta pesadilla.
Ahora tenía un plan, uno que implicaba no solo destruir el negocio de la mafia de órganos, sino también exponer la mentira que su esposo había estado alimentando durante tanto tiempo. Valeria ya no era la mujer que había llegado a la isla como una turista. Había dejado atrás a la esposa ignorante y temerosa. Ahora era una mujer decidida, dispuesta a enfrentarse a cualquier cosa para que la verdad saliera a la luz. Su mente se movía rápido, las piezas del rompecabezas se encajaban a una velocidad vertiginosa, y la venganza se convertía en la única verdad que importaba. La preparación había sido minuciosa. Cada detalle estaba planeado, cada movimiento calculado con precisión, y Valeria ya no era la misma mujer temerosa que había llegado a la isla con su esposo y sus amigos. Ahora, sus pensamientos se movían como una máquina bien aceitada, alimentada por la furia y el dolor. Había absorbido el miedo y lo había transformado en energía, en determinación. La venganza ya no era solo una opción, era una necesidad. Y el tiempo de actuar había llegado. El primer paso era claro, debía llegar al corazón de la operación. Martín, su esposo, era el conductor de todo ese horror, el líder que manejaba a los turistas y a los contactos. A lo largo de los días, Valeria había escuchado sus conversaciones en la habitación, observado sus movimientos y analizado sus patrones. Sabía que el negocio de la venta de órganos se manejaba con un ritmo particular, con fechas específicas en las que los compradores llegaban a la isla para recibir los órganos que se extraían de las víctimas. Martín se había convertido en una pieza clave para ella. No podía matarlo de inmediato, necesitaba que se sintiera seguro, que no sospechara nada. Necesitaba que lo que estaba por venir fuera tan devastador para él como lo había sido para ella. En su mente, todo se resolvía con una sola jugada, desmantelar la operación desde dentro. Y para eso, debía hacer que él mismo cayera en su propia trampa. A medida que se acercaba el día en que la operación tomaría forma, Valeria se sumergió más profundamente en su entorno, aprovechando cada oportunidad para sembrar el caos en el corazón de los hombres que manejaban el tráfico de órganos. Sabía que el plan necesitaba ser ejecutado con rapidez, porque cada minuto que pasaba aumentaba el riesgo de ser descubierta. La clave estaba en la furgoneta. Había visto cómo aquellos hombres vestidos de negro cargaban cajas misteriosas en la oscuridad de la noche, y aunque no sabía exactamente qué contenían, sus sospechas se confirmaron: los órganos estaban siendo transportados fuera de la isla. La furgoneta era el conducto a través del cual el mal se extendía al mundo exterior. Y Valeria estaba dispuesta a detenerla. Era tarde cuando Valeria comenzó a mover las piezas de su plan. Martín había salido esa noche con Javier, ambos inmersos en la preparación de una nueva transacción. Ella, por su parte, había conseguido que Paula le ayudara a obtener las llaves del almacén donde los hombres mantenían las mercancías, o, mejor dicho, las vidas que se les arrebataban a los turistas. Paula, aterrada, sabía que si no cooperaba, su destino sería el mismo que el de las víctimas, pero Valeria la había convencido de que había llegado el momento de actuar. Había encontrado la manera de corromper los lazos de complicidad que unían a todos en ese horror, y Paula era su única aliada en todo esto. Con las llaves en la mano, Valeria se dirigió al almacén. La oscuridad de la noche la envolvía, pero su mente estaba enfocada en el objetivo. Había dejado atrás el miedo, ya no había espacio para dudas ni para arrepentimientos. Con los nervios a flor de piel, respiró profundamente y avanzó hasta la puerta trasera del almacén. La cerradura cedió rápidamente, y al abrir la puerta, un olor penetrante la golpeó, un hedor metálico que no podía ser ignorado. Era el olor de la muerte. De la desesperación. Un olor que Valeria no pudo borrar de su memoria. Dentro, los frascos y las cajas se alineaban en estantes de acero, etiquetados con códigos que no podía descifrar, pero que sabía bien a qué se referían. Había algo en esos frascos, algo que no debía estar allí, que no debía pertenecer a ese lugar. Los órganos estaban allí, esperando ser extraídos, esperando ser enviados a sus compradores. A su alrededor, la oscuridad parecía hacer eco de su respiración agitada. Con manos temblorosas, Valeria se acercó a las cajas, sus ojos recorriendo las etiquetas y los frascos, buscando una señal, algo que la guiara hacia lo que necesitaba.
El siguiente paso fue destruir todo lo que pudiera involucrar a los responsables. Valeria sabía que la furgoneta estaba a punto de partir hacia su destino final, fuera de la isla, a un lugar desconocido. No podía permitir que la operación continuara. Tenía que asegurarse de que la evidencia fuera irrefutable, de que todos supieran quiénes eran los responsables. Con rapidez, comenzó a sacar los frascos y a vaciar su contenido en una de las cajas. Su respiración se hizo cada vez más pesada, mientras el sudor le empapaba la frente. La adrenalina la impulsaba, pero el miedo a ser descubierta acechaba en cada esquina. Cuando estuvo lista, Valeria cerró la caja con fuerza, asegurándose de que todo estuviera en su lugar. Sabía que el siguiente paso sería crucial. El motor de la furgoneta ya se escuchaba a lo lejos, rugiendo con fuerza. En ese momento, los nervios la invadieron por completo, pero no podía fallar. Dejó el almacén y se movió con sigilo hasta el aparcamiento, donde la furgoneta estaba estacionada, con los hombres que la vigilaban a pocos metros de distancia. El plan era simple pero arriesgado: debía sabotear la furgoneta, asegurarse de que no pudiera salir. Sabía que no podría detener la operación para siempre, pero si al menos retrasaba el transporte, tendría tiempo para hacer que las autoridades se involucraran. Tomó una barra de hierro que encontró en el estacionamiento y se acercó sigilosamente al vehículo. Golpeó las ruedas y la parte inferior del motor, asegurándose de que el daño fuera irreversible. El sonido del impacto fue sordo, pero suficiente para que uno de los hombres se diera cuenta. Al principio, pensó que había sido una falsa alarma. No podía saber que estaba frente a la mujer que había conocido, la esposa que había traicionado. Cuando Valeria regresó al hotel, sintió que el peso del mundo se había desvanecido por un instante. Pero la venganza no había terminado. Había marcado a los hombres, había destruido la furgoneta y había dejado una marca que los perseguiría, pero lo peor aún estaba por venir. Su siguiente movimiento debía ser aún más audaz. El amanecer llegó con una calma tensa que Valeria no había experimentado antes. En las primeras horas de la mañana, la isla parecía envuelta en un silencio inquietante, como si todo lo que había ocurrido en la última semana estuviera esperando a estallar. Los planes de venganza que ella había ejecutado con tal precisión ahora se sentían como una espada de doble filo, un juego peligroso en el que la victoria aún no estaba asegurada. El daño estaba hecho, la furgoneta, destruida. Los hombres, desconcertados y enfurecidos, iban a buscar respuestas. Pero no era solo la furia de los culpables lo que le preocupaba. Sabía que el último paso de su plan era el más arriesgado: debía exponer la verdad, hacer que todo el sistema cayera de una vez por todas. Valeria sabía que si no lo hacía, si no enfrentaba a aquellos responsables, su venganza no tendría ningún valor. Sería simplemente otro capítulo más de un horror que se repetiría en silencio, sin justicia. Valeria se sentó en la pequeña mesa de su habitación, con las manos temblorosas mientras observaba las pruebas que había reunido, los frascos con los órganos que había desechado, los documentos falsificados que había encontrado en el almacén, las pruebas que había guardado en su maleta. Sabía que los turistas nunca regresarían a casa. Sabía que sus amigos, aquellos que habían caído en la trampa, nunca verían la luz del día. Pero, de alguna manera, eso debía servir para algo. De alguna forma, las vidas perdidas debían pesar en los hombres responsables de este negocio macabro. Afuera, la isla se despertaba lentamente, el sonido del mar golpeando las rocas en la distancia. El hotel comenzaba a llenarse de turistas que no sabían que ya estaban atrapados en la red de corrupción, que no imaginaban que cada uno de sus pasos podría ser vigilado por alguien que no tenía intención de dejarlo salir. Valeria se levantó de la mesa con determinación. No había vuelta atrás. No podía esperar más. Lo primero fue asegurarse de que no quedara rastro de ella. Se deshizo de las pruebas que aún pudiera tener en su posesión, haciendo que todo pareciera un accidente, un incendio, una explosión. Cualquier cosa que desviara la atención de la verdadera amenaza. En su mente, todo debía parecer natural, debía parecer que el caos que se estaba desatando sobre la isla era obra de un accidente, de una cadena de eventos desafortunados.
No podría ser vista, no podía dejar que la policía la vinculara a lo ocurrido. El riesgo era grande, pero no había otra opción. El siguiente paso era clave. Valeria sabía que el momento de exponer la verdad había llegado. Fue a las oficinas del hotel, donde Martín solía trabajar, donde las pruebas del negocio de la mafia de órganos aún estaban escondidas. Los hombres responsables, aquellos que habían corrompido todo, no sabían que ella había tomado las riendas. No sabían que su venganza se había tejido durante días. No sabían que en sus mismos dominios, la mujer que habían despojado de su confianza y su alma estaba a punto de darles la peor noticia de sus vidas. Al llegar a la oficina, Valeria vio a Javier, el amigo de su esposo, sentado junto a un escritorio, ajeno a la tragedia que se avecinaba. Él estaba ocupado con un par de documentos, tan absorbido en su mundo que ni siquiera notó que Valeria entraba. Sin embargo, ella no le prestó atención. No tenía tiempo para él, no importaba en este momento lo que Javier pensara. Lo único que importaba era que la isla, toda la isla, tuviera acceso a las pruebas que habían estado ocultas durante tanto tiempo. A través de un viejo sistema de seguridad, Valeria comenzó a desbloquear los archivos electrónicos que había encontrado en el hotel, los que contenían los nombres de todos los involucrados en el tráfico de órganos. Los compradores, los vendedores, las rutas de transporte. Todo estaba allí, almacenado en archivos que nadie debía descubrir. A cada clic, el peso de la verdad se acumulaba más y más. Y cuando finalmente accedió al último archivo, la pantalla mostró la evidencia de la corrupción que no solo implicaba a Martín, sino también a las autoridades locales. Era una red aún más vasta de lo que había imaginado, una que abarcaba a personas con poder y recursos que estaban dispuestos a matar por dinero. Con la evidencia en mano, Valeria contactó a los pocos turistas que había logrado localizar, aquellos que aún estaban en la isla. Era su última jugada, debían escapar, debían irse antes de que fuera demasiado tarde. No podían quedarse allí, no podían ignorar lo que estaba sucediendo. Con desesperación, les entregó la información y les pidió que se dirigieran al consulado. Les explicó que era el único lugar donde podrían estar a salvo, donde la policía extranjera podría ayudarles a escapar del alcance de aquellos que controlaban la isla. Valeria sintió como si su alma se aligerara con cada minuto que pasaba. Estaba cerca de terminar, cerca de que todo se resolviera. Pero la calma solo duró unos momentos. Alguien había entrado en la oficina. Era Martín. La expresión en su rostro era un reflejo del horror que ella misma había sentido cuando descubrió su traición. Él sabía que algo estaba mal, que ella había descubierto todo. Y lo peor era que, a pesar de todo, no sentía remordimiento. En sus ojos no había miedo, solo una fría furia. ¿Pensaste que podrías escapar?, dijo, con una sonrisa amarga. Valeria no contestó. Ya no importaba lo que él pensara, lo que él dijera. Todo había terminado para él. Mientras él avanzaba hacia ella, su mano se posó sobre el escritorio donde ella había dejado las pruebas. En ese momento, un sonido metálico cortó el aire, el sonido de las puertas del hotel abriéndose con fuerza. La policía local, y con ella, los turistas que habían escapado. Ya no había marcha atrás. El resto de la isla se desmoronó a partir de ahí. La operación de tráfico de órganos fue destapada, y el gobierno, involucrado hasta el cuello, no pudo evitar las consecuencias. Martín y Javier fueron arrestados, y aquellos que habían sido cómplices fueron identificados y llevados ante la justicia. Valeria observó todo desde la distancia, en silencio. No había satisfacción en su rostro, no había orgullo. Había solo vacíos, recuerdos rotos, una vida marcada por el dolor que nunca podría borrar. Pero lo que importaba era que la verdad había salido a la luz. La venganza había sido completa. Valeria dejó la isla, dejando atrás todo lo que había conocido. Su vida, tal como la había sido, ya no existía. La justicia se había hecho, pero a un precio terrible. La mujer que alguna vez fue feliz, que alguna vez amó, ya no estaba. Y aunque su alma estaba rota, al menos ahora era libre.
El sol se ponía sobre la isla, y Valeria, con su maleta en la mano, comenzó a caminar hacia un futuro incierto. Sin mirar atrás, sin temer más.